buenos días. Eric Zelaya, secretario general de UNT, integrante del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. Por un 1 de mayo unitario, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Todas las luchas, una misma ruta. El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, MDCT, al Movimiento Sindical y Popular de El Salvador, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de la comunidad LGTBIQ+, juventudes organizadas, ambientalistas, indígenas, víctimas del régimen de excepción, trabajadores por cuenta propia, organizaciones políticas que estén del lado de la clase trabajadora, al pueblo trabajador en general, exponemos que en los últimos meses la clase trabajadora ha sido golpeada grandemente en distintos sectores. Sin embargo, aún nos encontramos en dispersión y atomización, cada quien en sus luchas particulares, aunque quien nos golpea es el mismo. Miles de personas trabajadoras por cuenta propia han sido desalojadas del centro histórico de San Salvador y de las principales ciudades, playas y lugares turísticos del país, porque con su actividad de sobrevivencia afean las ciudades en lugar de ofrecer empleos. Miles de personas trabajadoras del sector rural están sufriendo desalojos por megaproyectos como Subcity 1 y 2, el Aeropuerto del Pacífico, el Viaducto de los Chorros, entre otros megaproyectos de muerte que apenas inician. Miles de comunidades rurales que en definitiva están habitadas en su mayoría por trabajadores rurales bajo amenaza por la reactivación de una actividad altamente destructiva y contaminante como lo es la minería metálica. Miles de personas trabajadoras del Estado han sido lanzadas a la calle a causa del ajuste fiscal regresivo implementado por el gobierno e impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Miles de personas trabajadoras del sector privado en maquilas, construcción, seguridad privada, sistema financiero, comercio, etcétera, que están condenados a vivir con el mísero salario mínimo y el gobierno se niega a ajustar dicho salario, quedando estas familias en precariedad. Miles de personas trabajadoras son discriminadas por su identidad de género y orientación sexual, por su condición física, ideas políticas, pertenencia sindical, sometidas a condiciones laborales inhumanas, trato desigual y menos salarios. Miles de mujeres trabajadoras del hogar y encargadas del cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores con enfermedades y no cuentan con programas de apoyo estatal que reconozcan y equiparen sus condiciones por su gran aporte a la economía familiar y del país. Miles de jóvenes en encarcelamiento sin tener ninguna vinculación a pandillas por el régimen de excepción y quienes aún continúan en libertad se les obliga a prestar sus servicios en programas de cuasi esclavitud, pasantías, primer empleo, call center, plataformas digitales, entre otras nuevas formas de esclavitud sin ser reconocida justamente su aporte y derechos laborales. Comunidades indígenas, pueblos originarios ven cómo su cultura, sus territorios y sus medios de vida son despojados por el desarrollo que solo beneficia a los grandes capitalistas. Ante esta realidad, reconociendo que solo el 1% de la población salvadoreña no es población trabajadora y que este 99% somos quienes en realidad sacamos adelante al país porque somos quienes producimos y mantenemos en marcha esta economía, sin embargo es ese 1% que nos gobierna quien se beneficia con nuestro trabajo, nos explota, expolia y oprime. Como movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, queremos hacer el llamado para que este 1 de mayo de 2025, Día Internacional de la Clase Trabajadora, abandonemos la atomización, dispersión y sectarismo y empecemos a reconocernos como un pueblo trabajador, como clase trabajadora y hagamos un ejercicio de unidad. Que sumemos todas las luchas en una sola, ya que quien nos oprime, nos explota, expolia, discrimina, encarcela, depreda y golpea es el mismo. Que marchemos juntas y juntos en una única marcha, en donde todas las banderas de la clase trabajadora ondeen e iniciemos el camino de la recuperación de El Salvador y empecemos a retomar nuestro futuro. Estamos en diversas luchas, pero somos el mismo pueblo. Estamos llamados a unirnos y sacar adelante nuestro país. Es hora de que la clase trabajadora despierte y asuma su rol. Unidad, solidaridad y lucha. No más dispersión, atomización y sectarismo. Todas las luchas, una misma ruta, derrotar la dictadura. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva! Muy bien. Quedamos ahí en espera de sus comentarios. Cuando no hay unidad de las distintas organizaciones y sectores, cuesta más que puedan ser escuchados, digamos, y resolver las distintas problemáticas que enfrentan.
Es importante que todas y todos los trabajadores salvadoreños nos unamos y en un solo puño reclamemos todos los retrocesos que estamos viviendo como clase trabajadora del Estado. Es importante, ahora que han habido muchos despidos, continúan despidiendo a los trabajadores del Estado y eso está provocando precarización en atención de los servicios. Unirnos, esa es la oportunidad, el 1 de mayo, que es el día de la clase trabajadora, el día de los trabajadores y las trabajadoras, salgamos todas juntas. ¿Por qué? La dispersión solo beneficia al que nos está golpeando. ¿Hay algún tema que los aqueja más? Sí, tenemos la violación, ¿verdad? La violentación de los derechos de la clase trabajadora. Específicamente en el Estado se están violentando, se está discriminando, se está hostigando, sobrecargando laboralmente a los trabajadores. Hoy están atemorizados, están recibiendo mala atención de salud, tenemos precarización en la atención de los servicios a la población. Por lo tanto, esto, ¿verdad? Los trabajadores con la población, con la sociedad civil, estamos unidos porque los golpes los estamos recibiendo. Y los estamos recibiendo de una persona, y ese se llama el presidente Nayib Bukele y su gobierno, ¿verdad? Que está provocando retrocesos en todos los derechos que ya se tenían conquistados. Hoy por hoy se están violentando los convenios de la OIT con los trabajadores, ¿verdad? En contra de los trabajadores. Reclamamos la libertad inmediata para los sindicalistas que guardan prisión, que son los sindicalistas, ya 2 de ellos ya murieron, pero más sin embargo, ¿verdad? Esta es la oportunidad de unidad. Dejar todas las diferencias simplemente benefician al que nos está golpeando. Así que tenemos que buscar qué es lo que nos une y también, ¿verdad? Hay muchas banderas que en este momento, ¿verdad? Que como clase trabajadora, una de ellas es el incremento al salario mínimo. ¿De dónde saldrán? ¿Dónde se concentrarán? ¿Y cuál sería la invitación a aquella gente que tiene a lo mejor miedo de salir a marchar, pero los apoye? Esto lo vamos a coordinar, por eso estamos haciendo el llamado, ¿verdad? A la unidad.